Acá vemos el ejemplo de un hombre que fue perseguidor de la iglesia, que digo, en el sentido de que este hombre está esperando la venida del Señor, que es el apóstol Pablo. En aquel entonces, llamado Saulo, era perseguidor. Dios le cambió su nombre, le puso Pablo y llegó a ser el apóstol de los gentiles. Es el apóstol que enseña la gracia de Dios con una elocuencia impresionante. Los hermanos de Berea justamente investigaron su enseñanza y llegaron a la conclusión que el Antiguo Testamento no contradecía lo que él decía, porque el apóstol Pablo era un hombre tan preparado, era un hombre que fue capacitado por el mismo Gamaliel. Era un hombre tan preparado, este hombre, que los judíos le tenían un respeto reverente a Gamaliel. Era uno de aquellos que dijo por la iglesia del Señor: no les prohíban, no les persigan, no persigan a los cristianos que predican, porque si lo que ellos están haciendo no es de Dios, terminará. Como los otros también que anunciaron muchas enseñanzas diferentes a lo que nosotros enseñamos y terminaron por el camino. Si Dios no está con ellos, van a terminar. Y si Dios está con ellos, va a seguir. Decía Gamaliel en uno de sus consejos a los judíos que perseguían a la iglesia. Y Pablo era uno de sus discípulos. Y como él tenía tanta preparación y tanta sabiduría por la experiencia ya que él vivió en el judaísmo, hablo en este caso experiencias. Y una de sus experiencias era que Pablo se apartaba de los que no eran judíos. Pero entendió que Dios en el Antiguo Testamento le mandó a los hermanos o a los judíos que eran hermanos entre sí, les mandó que se aparten de los que no eran cristianos o de los que no creían en Dios en ese tiempo, porque ellos tampoco no eran cristianos, pero eran cristianos esperando la venida del Mesías, claro que sí, pero no recibieron a Jesús, lo rechazaron. Entonces estos judíos se apartaban de la gente impía, de la gente que vivían practicando el pecado. Se apartaban porque Dios mismo les mandó que se aparten, porque Dios sabía que ellos no iban a estar preparados para enfrentar el pecado de esa gente, porque no tenían el poder para enfrentar el pecado de los que no son cristianos. Nosotros le decimos mundanos. Pero en este tiempo las cosas han cambiado. Los discípulos en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 8, no lean nomás. Podés anotar si querés. Pero ahí dice, ¿verdad? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Levante la mano a ver si alguien ya recibió el Espíritu Santo. A ver. Decí conmigo ahora: yo soy poderoso en Cristo, entonces. Yo puedo vencer, diga, puedo vencer a la gente que practica el pecado. Ellos se van a convertir a mí, digan, ellos se van a convertir a mí y yo no me convertiré a ellos. Y denle un aplauso a Jesús, amén. Fuerte por favor para Jesús, porque Él te dio ese poder, Él me dio el poder. El que recibió el Espíritu de Dios tiene el poder. ¿Y qué estamos haciendo? Dijo el hermano hace rato, ¿verdad? ¿Estamos escudriñando? ¿Estamos preparándonos? ¿Estamos haciendo algo por Dios? ¿Estamos anunciando esta buena noticia de que Dios nos amó tanto? Tenemos un compromiso con Dios, por lo menos 2 o 3 veces que le compartimos a alguien el mensaje. Le estamos trabajando
al alma de alguien. Somos doctores en el Señor. Para que se sane su alma. Para que tenga una guía espiritual. ¿Qué hemos aprendido de Dios en todos estos años? Hemos investigado lo que el pastor enseña. No hemos reunido y hablado de temas específicos y llegar a una conclusión para después impartirle a otros. ¿Qué hay cuando nos reunimos? Hay chisme, murmuración, pleito, contienda, disensión, o hay salmos, alabanzas a Dios, cantamos juntos himnos espirituales, oramos, compartimos la palabra, nos ayudamos mutuamente. ¿Qué estamos haciendo? La iglesia de este tiempo tiene que ser como los cristianos de Berea, decía el hermano que predicó anterior que yo, ¿verdad? Escudriñar si son así como están enseñando los ministros de este tiempo, en la cual yo soy también ministro, pero algunos son solamente pseudos pastores. ¿Qué es un pseudo pastor? Alguien que tiene el nombre de pastor, pero es un lobo vestido de oveja. Y algunos ni saben que son lobos. Eso es lo peor. En serio, hay gente que dice ser pastor y es un lobo. Y no sabe, él no sabe que es un lobo. Él piensa que es una oveja. Pero su enseñanza le delata que es un lobo. Porque su enseñanza o le inclina a la gente a la ley mosaica, a la ley que ni siquiera los judíos ni nadie pudieron cumplir. No digo que la ley sea mala. La ley te muestra tu pecado para que te humilles ante Cristo y Cristo te lava de tus pecados. Y cuando Cristo te lava de tu pecado, te llena de su Espíritu Santo y te da poder para predicar. El apóstol Pablo, que era uno de los más tremendos judaizantes de aquel tiempo, que persiguió a la iglesia porque predicaba un evangelio de gracia, no un evangelio de ley, los perseguía, los mataba, dice. Y consintió con la muerte de Esteban también. Fue tremendo. Después el Señor se le aparece por el camino en una de sus persecuciones. Y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora te voy a mostrar lo que es dar coces contra el aguijón, lo que es darle una patada a una lanza, lo que es darle una patada a un clavo. Te voy a enseñar lo que es sufrir por mi causa. Y quedó ciego hasta que recibió nuevamente la vista a través de un hombre de Dios llamado Ananías. Un hombre que ni siquiera nadie le conocía. Era un hombre, podemos decir, que vivía en anonimato para aquellas personas que buscaban renombre. Hoy día hay gente que busca pastores renombrados, supuestamente, porque tienen multitudes, pero enseñan un evangelio torcido, o un evangelio que lo único que hacen es querer sacarle dinero y más dinero a la gente. Un evangelio de apariencia, un evangelio saúlico le llamo yo, porque Saúl era puro apariencia. Y siento que el Espíritu de Dios me está inspirando a decir esto, y no lo digo para ti, lo digo para que tú entiendas y para que aquellos que van a escuchar esta grabación se abran sus ojos. Nosotros como iglesia tenemos que ser serios en el mensaje de la palabra. Y hoy día se usa la palabra para hacer mercadería de la fe de la gente. Y la Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. En Proverbios está eso. Y hoy día la gente vende la verdad. Y empieza a buscar manera de cómo engañar para vender la verdad.
pero ni siquiera verdad lo que venden, porque al final no pueden predicar un evangelio completo, porque cuando empiezan a tocar cuestiones del pecado, o empiezan a tocar pecados en la iglesia, obra de la carne, la gente se va. Y ellos no quieren que la gente se va, porque la gente trae dinero. Yo no estoy en contra de que traigan dinero los que quieran traer dinero. Estoy a favor, pero para que la obra crezca nada más, no para que yo me enriquezca. Pablo decía, teniendo sustento y abrigo, con esto estén contentos en esa época. Hoy día hay cosas necesarias que todo pastor necesita, que cada uno de nosotros necesitamos. Antes tener un automóvil era un lujo, hoy tener un automóvil no es lujo, es una necesidad. Antes tener un aire acondicionado era un lujo. Ahora tener aire acondicionado es una necesidad. Entonces, yo hoy, si yo fuera el apóstol Pablo, diría, bueno, teniendo sustento, abrigo y ciertas cosas necesarias para tu vivencia en la tierra, está contento. Tenés tu vehículo, tenés aire acondicionado, o por lo menos cuando no hace tanto calor tenés ventilador, tenés lavarropa a las mujeres, porque no estamos más en el tiempo de los cavernícolas tampoco, ¿verdad que no? Tener cosas básicas para sobrevivir y tener una base económica que te pueda ayudar para también anunciar el evangelio y ayudar a los más necesitados. Porque hay gente muy pobre. Entonces la gente confunde. Dice que el que no es rico, que no está bien con Dios. Pero ¿de dónde sacan eso? Jesús no fue rico. Y dice, Jesús era rico. Jesús daba todo de sí por las almas. Él no era rico. Él tenía mucho para dar. Pero hoy muchos quieren mucho para retener, que es muy diferente. Jesús decía, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza, decía él, porque él tenía que ir donde el Padre le decía. Y a veces iba en lugares muy ocultos donde ni siquiera había un hospedaje donde él podía quedarse. Los pseudo pastores de este tiempo, si vos le decís, bueno, vamos a irnos, digamos, acá en esta zona de donde vivimos, por ejemplo, en San Pedro del Paraná, en las zonas donde hay serranía, vamos a ir a predicar. Está Casluna conmigo y le invito, un ejemplo nada más. ¿Será que va a ir conmigo? Pregunto. O está conmigo este famoso, ¿cómo se llama? Voy a decir su nombre, Maldonado, vamos conmigo ahí en la serranía de San Pedro del Paraná, vamos a predicar. Pero ahí no vas a poder alzar tu vehículo. Vamos a tener que subir a pie ahí. Va a ir conmigo. Y Jesús, siendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores, hacía eso. ¿Y por qué hoy día cierta gente no hace eso? No son capaces de caminar por lo menos en tierra donde no hay asfalto, donde hay solamente polvo. Y Pablo, hermano, tuvo que él sufrir por causa del Señor. El Señor le enseñó lo que era el sufrimiento. Y todo aquel que dice ser siervo de Dios y solamente vive disfrutando del dinero de los feligreses, discúlpeme, hermano, y los que me escuchan, son unos engañadores. Fuerte lo que digo, ¿verdad? Pero yo categóricamente, sin temor, digo que eso es así. Porque Dios nos enseñó que tenemos que ser humildes. Dios nos enseñó que con aquel que no tiene nada tenemos que aprender a vivir como si fuera que no tenemos nada también. Y con aquellos que tienen todo, aprender a vivir como si fuera que tenemos todo. Miren este ejemplo de Pablo aquí. En el versículo 23, miren lo que él dijo. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar. Versículo 23, hermano, 17-23 de Hechos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual
estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis. Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Vamos a ir desmenuzando paso a paso. Imagínense, mi hermano, el apóstol Pablo veía que ellos tenían diferentes ídolos y no eran santos. El católico te dice: este es un santo, ¿verdad? Así te dice: este es un santo. Ellos decían: este es Baal, imagínense, este es Belial, esta es Astoret, esta es la diosa Diana, este es el sol, y bla, 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 y todo tipo de supuestos dioses. Entre eso ya estaba también los dioses griegos, Zeus, después está, ¿cómo se llama el otro? Ese que era tan fuerte también, era tan fuerte, Hércules, y estaba el unicornio. Usted sabe que el unicornio también tiene un trasfondo también espiritual muy fuerte. La sirena. Estos son todos demonios, son dioses para ellos, pero por la ignorancia que ellos tenían. Y hoy día, de la misma manera, también cierta religión te presenta San Piquicho, San Peterete, San Pirópoto, San. Esta es la aparecida de Rusia, la aparecida de la China, la aparecida del Japón, la aparecida de Caracupé, la aparecida... Dios santo. Y Pablo, me imagino desesperado, dijo: yo le traigo a ustedes, porque inclusive de tan religioso que eran ellos, imagínense, de tan religioso que eran ellos, tenían una inscripción entre todo su santuario. Ahí ya estaba San La Muerte también. Estaba Gauchito Gil también, me imagino. O todavía no existía cuando ese Gauchito. No existía. Y había otro y otro y otro. Pero tenían una insignia otra vez. Porque sus corazones estaban vacíos. Y decía: por si acaso nos olvidamos de algún Dios, por eso nos falta en nuestro corazón esa paz que nos falta todavía. Al Dios no conocido también adoramos. Pero ellos no le conocían. Hoy día, sistemas y más sistemas habidos y por haber hay en el mundo. Métodos. Forma de que la gente predica el evangelio de diferentes formas. Y cada uno es como que idolatra aquel método que tiene. No, porque primero hay que orar, después recién leer la Biblia. Y después de leer la Biblia vamos a cantar. Y ese tiene que ser el parámetro que vamos a seguir. O si no, no fue culto. No, porque tenía que haber un púlpito. Y no había púlpito. No, entonces no fue un culto. No, porque tenía que leerse la Biblia, no se leyó la Biblia, no fue culto tampoco. ¿Se dan en cuenta cómo la gente desvía solamente por rituales muertos? Desvían el pensamiento de la gente acerca de quién es Cristo Jesús y cómo vivió Cristo Jesús. Y la Biblia dice: el que dice que está en Él debe andar como Él. ¿Como Él qué? Como Él anduvo. ¿Y qué hacía Jesús? Hacía bienes. Y sanaba a los enfermos. Liberaba a los oprimidos. Amaba a la gente. Anunciaba el evangelio del reino. No de acá, de esta tierra. Si nuestro evangelio va muy inclinado a los deseos terrenales, el evangelio no es verdadero.
Si el evangelio que predicamos anuncia más materialismo que espiritualidad, el evangelio no es verdadero. Porque Pablo dijo, capítulo 3 se me está yendo la mente, creo que es Filipenses, a ver, capítulo 3, decía de Colosenses capítulo 3, pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque allá está sentado Cristo a la diestra del Padre. Él quiere que miremos las cosas de arriba. Si realmente hemos nacido de nuevo, si hemos revivido, resucitado con Cristo, miremos hacia arriba y buscando las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Yo sé que hay remanente de Dios que ama la verdad y que van a seguir a los predicadores que anuncian la verdad. No a las personas que palmetean en la espalda ni lisonjean a la gente. No a las personas que lo único que hacen es darle todo le dice a la persona está bien, seguí nomás, y la persona está mal, le miente. A ese tipo de gente no se le va. Muchos van a correr de ellos. Al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, que sin conocerle es el que yo anuncio. Estaba anunciándole del Señor. A lo que yo quería llegar es que Pablo, el apóstol, se ponía en el lugar de las personas para predicarles el evangelio, mi hermano. No le demostraba un aire de grandeza, sino que el apóstol Pablo se ponía al nivel de la gente. Por eso Pablo decía, él dijo así, decía, yo con los gentiles me hago como gentil y con los judíos me hago como judío, a fin de ganar a todos y no perder a nadie. Flexibilidad. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Jesús por la sabiduría que tenía este siervo del Señor. Gloria a Dios. Entonces Pablo les ganó a mucha gente ganó en ese lugar. Porque él en ningún momento se fue a decirle a ellos que estaba mal, sino que le decía, está bien que ustedes pongan su esperanza en los santos y en todo aquello, los dioses que ustedes creen que les está ayudando porque sienten un vacío en su corazón. Pero yo le vengo a anunciar de este Dios no conocido, que ustedes tienen una duda de que estos dioses les está ayudando totalmente. En realidad nada de este mundo, nada de lo que es creado, ni ángeles, ni potestades, ni dioses, ni reyes, nada de lo que fue creado puede llenar el vacío de nuestro corazón, sino que el Dios que ellos nos conocían, ese es el Dios que llenó el corazón de ellos y que llenó nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que tenemos que seguir anunciando. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, aleluya. Si yo lo único que hago es predicar materialismo, dinero ahora, riqueza ahora, fama ahora, eso va a terminar. El mundo y sus placeres pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con eso no te estoy diciendo que tenés que dejar que tu casa se te caiga todo. Con eso no te estoy diciendo no tenés que comprarte ropas cada vez que tenés necesidad. Con eso no te estoy diciendo no tengas un teléfono. Con eso no te estoy diciendo no compres para tus cosas. Son cosas que necesitamos en la vida. Pero no pongamos nuestra esperanza en las cosas inciertas. Porque hoy podemos tener todo, mañana en un cajón no tenemos nada. Y lo peor de todo, no sabemos ni qué pasará después que nosotros no vamos, con todas las cosas que hemos tenido.
aquella persona que más menospreciaba a la gente que muere, puede que se quede con todo lo que él tenía. ¿Verdad? Yo he visto gente porque tiene lindo auto, le menosprecia a alguno. Después muere, ese que más menospreció puede que se quede con todo lo que él tenía. Fuerte, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos no es fuerte para nosotros. Es fuerte para aquellos que dicen ser cristianos. Es fuerte para aquellos que no le sirven al Señor de todo corazón. Aquellos que ponen su esperanza en lo terrenal. Aquellos que no buscan el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas sean añadidas. Aquellos que no entienden que este Dios que creó los cielos y la tierra es tan misericordioso que hace que se encarga de salir su sol sobre justos e injustos y que llueva sobre justo e injusto. Justos e injustos pasamos males y bienes en la tierra. Este es el Dios a que nosotros servimos, que a cada uno de su creación, más todavía los seres humanos, nos ama a todos por igual, pero que nos da una oportunidad solamente en un camino. Y los que tomaren ese camino serán salvos. Los que creyeren en aquel que Él envió, seremos salvos. Y los que no creyeren, por más que Él no quiera que se pierdan, se perderán. Le duele al Señor en su corazón saber que hay gente que va a ir a la perdición. Pero Él es justo. Y a quien dio oportunidad y lo aprovechó, va a recibir su recompensa en el cielo. Dios tampoco habita. Acá dice que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. El famoso, vení acá vas a ser bendecido. En esta congregación, en esa congregación donde vos estás, no vas a ser bendecido. Y le persigue a la gente con estas cosas. ¿No ves que todos los hermanos en esta iglesia tienen automóvil? ¿No ves que todos los hermanos en esta iglesia vienen con traje? ¿No te das cuenta que estando con aquel hombre vas a ir? Hay gente que habla así. Yo escuché por donde ando por todos lados. He escuchado gente que predica así el evangelio. ¿Esto es evangelio? No es el evangelio del Señor. Es anatema, dijo alguien, ¿cierto? Y bueno, a Jesús le rechazaron porque decía la verdad. Cuanto más a sus hijos. Él no habita en templos hechos por manos. Él habita en corazones que creen todas sus promesas. Escuche bien. Y la primera promesa más importante que tenemos que creer es que el que cree en el Señor Jesucristo, será salvo. Y después, creer que podemos ser prósperos económicamente, amén también. Pero también tenemos que creer que al Señor le agrada que ayudemos al prójimo. También tenemos que creer que al Señor le agrada que seamos parte de su obra. También tenemos que creer que tenemos que llevar el evangelio a los que no conocen a Cristo. También tenemos que creer un sinfín de promesas en la Biblia. Todo se trata de fe. Si alguien no prospera o no avanza, es por falta de fe, no más. Es porque se le enseñó mal tal vez y creyó mal. Creyó mal.
creyó lo negativo. El Señor quiere que todos prosperemos. Juan dijo claramente: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios hablando por la boca de este hombre anciano que fue tirado en la isla de Pasmo por amor a Dios, un hombre lleno del Espíritu Santo, llamado el apóstol Juan, que la Biblia lo declara como el apóstol amado de nuestro Señor Jesucristo, porque no le dejó al Señor aún estando en peligro cuando Jesús estaba siendo crucificado. Era un gran hombre de Dios que amaba tanto y que decía a los hermanos, hijitos, pero también diciendo la palabra hijitos, decía: el que practica el pecado es del diablo. Qué amoroso, ¿verdad? Oh. Ese pastor no te ama porque habla fuerte, habla duro, predica con... No te ama, se dice. Pero ¿quién es el que no ama? ¿El que te dice la verdad o el que te dice la mentira? Pastor, ahí en Hechos 18, por ejemplo, en el 9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Amén. Hay lugares, hermano, que vamos a llegar. Y también dice: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Algo que yo predicaba. 1 año y 6 meses le estuvo capacitando a la gente. Todo un siervo de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre. Cada uno de los apóstoles, escuche bien, tenían su parte buena. Y cada uno también tenía errores. ¿Cómo que los apóstoles tenían errores? Me dijo una vez una persona. ¿Qué es lo que vos querés decir? Y yo le decía: ¿y acaso no eran seres humanos como nosotros? No estamos para darle gloria a ellos. Estamos para darle gloria a Dios. Pero estos hombres predicaban el Evangelio incansablemente y cometían errores también. Pero ninguno de los apóstoles, con esto voy a terminar, ninguno de los apóstoles, su mensaje se inclinaba a lo terrenal. Ninguno. Todos los mensajes que hablaba de prosperidad económica que encontramos en la Biblia, escucha, aprenda esto que le voy a decir. En su contexto, siempre primero se hablaba de la ley de Dios, de estar bien con el prójimo, de amar al prójimo, de hacer la voluntad de Dios. Y luego decía que tenemos que también aprender a ser generosos, para que así también Dios pueda derramar su bendición y pueda abrir las ventanas de los cielos para nosotros. Porque Dios ama al dador alegre, no al dador letrado. ¿Saben qué es lo que es dador letrado? Bueno, acá encuentro que yo, si tengo fe, yo voy a poner en ofrendero 1.000.000 de guaraní, 60 por 1 me va a venir, o 30 o 100. A ver un poco, 1.000.000 por 60, 60 millones. Oh, puede ser 100 millones también. Porque doy 1.000.000 y tiene fe. Y para el que cree,
todo es posible. Matemáticamente utiliza eso, pero nunca se convirtió al Señor. El rico y el Lázaro, el rico se salvó, el rico se fue al infierno, mejor dicho, y Lázaro en el seno de Abraham. Entonces, con esto termino. Pablo se daba cuenta que esta gente estaban vacíos en su corazón y que todos estos dioses, porque ellos le llamaban dioses, en realidad eran demonios, ¿sí? Eran muy religiosos, que tenían todo tipo de ídolos en ese lugar, y aún tenía una inscripción que decía al Dios no conocido, porque esos dioses no podían llenar las expectativas de ellos, del vacío del corazón que ellos tenían. El evangelio solo el evangelio de la prosperidad se dice, por el evangelio que solo predica prosperidad. Porque hay evangelio que te anuncia prosperidad y más prosperidad y más prosperidad y más prosperidad y más prosperidad, y te habla a veces de nuestra condición humana como personas falibles y pecadoras. Entonces, esa gente recibían sus bendiciones. Cada uno de esos ídolos uno era para su cosecha, otro era para su familia, otro era para su ganadería, otro era para que no llueva, otro diferente para cada cosa. Como Yaguares hoy el santo del, no sé de cuántas cosas tienen. Hay santo para cada cosa. Pero el Dios que creó los cielos y la tierra, Él cierra todo. ¿Para qué hacer tanto barullo y tener montones de enseñanza sabiendo que hay un Dios que va a responder con nosotros cuando nuestro corazón está arrepentido, humillado y deseoso de amarle y temeroso de Dios? Amén. ¿Para qué hacer un chorizo de enseñanza, verdad? Como se dice. Gloria a Dios. Para que la gente prospere o esto o lo otro, habiendo un Dios que conoce bien nuestros corazones y que cuando nosotros le conocemos a Él, irá Él trabajando en nuestra vida, transformándonos de gloria en gloria y vamos siendo levantados en todos los aspectos de nuestra vida, porque eso es lo que promete el Señor según Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Vamos a ponernos de pie. Entonces el apóstol Pablo lo que hizo fue, en ese momento, él predicó al Dios no conocido, que ellos no conocían. Nunca tuvieron la experiencia de recibir la paz que nosotros tenemos en nuestros corazones. Nunca recibió el gozo del Espíritu Santo. Nunca recibió el consuelo del Espíritu Santo. Imagínense. Entonces ellos querían saber quién es ese. Y con esto cierro. Tenemos que ser sabios para predicar a la gente que no conocen al Señor. Miremos primero cuál es la inclinación de ellos. ¿A qué se inclinan? ¿Cuál es la debilidad qué es lo que ellos buscan pensando de que eso a ellos les hace feliz? Pero en lo más profundo de su corazón, ellos saben que no son felices. Y ahí aprovechemos como aprovechó el apóstol Pablo. Prediquémosles a aquello que ellos no conocen, que les puede dar la paz verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo, que dijo, el que cree en mí,